Y hemos visto 2 versículos de esto en donde hemos aprendido cosas importantes acerca de la oración, no dichas por un hombre, sino por el mismo Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos da un parámetro y una muestra tan grande a nosotros los creyentes, porque Él está modelando una oración, porque Él nos está diciendo los elementos. En la Biblia encontramos muchos oradores. Los profetas oraron. David oró y siempre tuvo la certeza de que Dios escuchaba las oraciones. Salomón oró, Moisés oró, y cada uno de ellos iba por medio del Espíritu Santo mostrando las grandezas que Dios hacía a través de la oración. Y es que la oración es tan importante porque es la manera en cómo los seres humanos creyentes en el Señor Jesucristo nos comunicamos con nuestro Padre. Usted podrá decir, pero yo me comunico viniendo a la iglesia. Bueno, este es uno de los mandatos acerca de la congregación. Pero cuando usted ora al Señor, usted está revelando toda su intimidad. En ese momento, cuando usted le está diciendo al Señor cuántas cosas agradece, cuántas cosas le pide, entonces usted está teniendo verdaderamente esa relación de comunión con el Señor. Aprendimos que orar no es rezar, no hay cuestión alguna. Muchas personas dicen, pero es que orar es lo mismo que rezar. Momento. Rezar es hacer varias repeticiones acerca de lo mismo. Repeticiones vanas que no tienen mayor significado. Pero cuando oramos, estamos dirigiéndonos de manera directa al trono de la gracia del Todopoderoso. Alguien podrá decir, pero ¿y no dicen que hay un intercesor para llevar las oraciones? No. Cuando el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, ese fue el simbolismo y la representación de que Dios abrió toda la posibilidad para que cada uno de los que hemos creído en Él llegara y le dijera de manera oportuna todas nuestras oraciones. No necesitamos intercesión. Hermano, pero si yo le pido al pastor que ore por mí, ¿es más efectiva la oración? Solamente Dios podría darle esa respuesta, pero usted tiene la misma libertad que nuestro pastor. En este contexto, Jesús había reconfortado a sus discípulos desde el capítulo 13, 14, 15 y 16, dando advertencias con relación a lo que le iba a suceder a él y lo que les acontecería a ellos. Ahora, mi Señor, consciente de eso, de que había una preocupación, una incertidumbre en la mente de los apóstoles, no solamente les da esperanza, sino que también ora por ellos. Y en su oración nos muestra que no hay ni ha habido una oración tan respondida más que esta que el Señor hace a su Padre. ¿Cómo así, hermano? Bueno, el Señor estaba pidiendo de manera oportuna por quienes iban a continuar el ministerio con el que Él había iniciado, quienes tenían que llevar el Evangelio a todas las partes del mundo y necesitaban la protección. Necesitaban la protección y sobre todo la guía del Espíritu Santo, porque iban a tener problemas, ya habían sido advertidos. Como muchos de los que se dedican a predicar al evangelismo tienen problemas. A veces el desprecio, las malas expresiones que suenan alrededor de su vida son parte de ese reflejo. Pero también aquí aprendimos que cuando el Señor ora, inicia normalmente pidiendo por sí mismo. En algunas pseudo iglesias hay quienes dicen, usted no pida por usted mismo, pero mi Señor aquí estaba pidiendo por Él,
Y alguien podrá decir, eso es egoísta porque está pidiendo por él. Momento, ¿para qué pidió mi Señor ser glorificado? Para glorificar al Padre. Cuando nosotros pedimos por nosotros mismos, debemos de tomar en cuenta que lo que le pedimos al Señor debe ser conforme a su voluntad para el beneficio de su gloria. Y entonces vamos a recibir lo que hemos pedido. Algunas tradiciones muchas veces son más fuertes que lo que realmente el Señor quiere demostrarnos. Dicen, pero es que hay que orar manos alzadas, pero es que hay que orar postrados al suelo, pero es que hay que orar arrodillados en la cama, pero es que hay que orar encerrado en un lugar donde nadie me pueda ver. Pero la oración es más que una postura. La oración es el carácter y la forma con la cual nos dirigimos al Todopoderoso. Aquí vemos que mi Señor, ¿qué hizo? Alzó los ojos en reverencia a que había un Dios todopoderoso. Y muchas veces nosotros mejor los bajamos. ¿Será eso malo, hermano? No, no es malo. Ya decía, el carácter de la oración es el que determina, no su posición. Porque usted podrá estar en una posición, pero ¿qué sucedería para aquellas personas que no pueden arrodillarse? No tienen pierna. ¿Qué sucedería para aquellos que no tienen ojos y no pueden volver a ver sus ojos hacia arriba? No tienen sus brazos y tampoco pueden alzarlos. Entonces mi Señor no estaba pensando en esa posición, sino en el carácter que le damos a la oración. Vemos que en esta oración, tanto para los judíos recalcitrantes como para los griegos, la muerte en la cruz era lo peor que podía sucederle a alguien. Pero déjenme decirles algo, hermano, para nosotros es la mayor bendición que pudo haber existido. Si mi Señor no hubiese muerto en una cruz, como dicen en El Salvador, de choto estaríamos aquí, perdiendo el tiempo. Pero nosotros tenemos un Dios que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre porque la obra fue terminada. Mi Señor, después de darles tantas promesas, les dice, ustedes tienen vida eterna. Y hay personas que me han dicho cuando yo les he hecho la mención y me dicen, ¿y quién te ha dicho? Miren, no me crean a mí. Vamos a su Biblia, al versículo 2. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia, hermano? Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? ¿A unos cuantos, como dice el calvinismo? No, a todos los que el Señor puso en su corazón que le iban a recibir, porque hay quienes dicen, ya ves, solo a los que recibió. No. Mi Señor ha sido tan, pero tan fiel durante todo su ministerio y antes de la fundación del mundo, que Él no le ha torcido el brazo a nadie. A usted no lo llevó a lo más difícil para que usted creyera en la obra. No, mi Señor ha sido tan grande que ha dado la posibilidad para que todas las personas que crean que Él hizo la obra perfecta en la cruz puedan ser salvas y ¿qué? Reciban vida eterna. No necesito ganármela. ¿Qué sucedería si yo tuviera que ganármela? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Probablemente nada, porque no tengo el valor que pueda valer. Pero es el regalo que Dios estaba manifestando. Y lo encontramos enfáticamente en este libro de Juan. Y cuando habla de llamados, debemos de entender que Dios no estaba haciendo acepción de personas, sino que en su capacidad de omnisciencia, Él sabe quién va a obedecer el Evangelio y quiénes absolutamente no. Él lo sabe. Cuando la gente predicaba esto, algunas personas decían, pero ¿y cómo lo vas a ver? Bueno, hoy usted puede ver su teléfono y de repente le dice,
va a llover más tarde. ¿Y quién le contó al teléfono? Y si un aparato como esto puede hacer eso, ¿qué no puede hacer el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? Amén. Bueno, vayamos ahora al versículo 3 en adelante. Y dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, aquí no se trata de religión. Mi Señor no está diciendo el que vaya a la iglesia. Mi Señor no está diciendo el que se vista bonito. Mi Señor no está poniendo ninguna apariencia física, porque no tiene nada que ver la apariencia física. Ni siquiera está poniendo una condición, sino que está diciendo que te conozcan a ti. Pero hubo uno de los discípulos que le dijo: Señor, ¿y cómo lo vamos a conocer? Y le dijo: tanto tiempo he andado contigo y todavía no me conoces. Muchas veces nosotros tenemos años de estar en una congregación creyendo que por llegar a la congregación conocemos al Señor, pero eso no es cierto. El carácter y la esencia de Dios únicamente puede alcanzarse en el conocimiento mientras el Espíritu Santo obre en nuestra vida y escudriñando la palabra. No hay otra manera. Si no estudiamos la palabra de Dios, no hay forma. Algunos de los creyentes dicen que viven amolados porque no tienen esto, no tienen lo otro. Miren, no tengo tranquilidad, no tengo paz, la delincuencia. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene todo eso y más, aún en medio de todo lo que pueda suceder. ¿Habrá algo que nos quite la tranquilidad? Sí, por algún momento, pero ¿qué nos enseñó el Señor? Que pusiéramos todas nuestras cargas. Claro, pero si hacemos lo contrario y en vez de darle las cargas a Dios, nos las queremos andar nosotros, difícilmente vamos a lograr eso. Vamos a seguir esclavizados hacia lo mismo. Entonces mi Señor está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El ministerio de mi Señor fue específicamente para revelar al Padre, porque el plan perfecto de la salvación fue manifestado, maquinado, orquestado, dirigido por el Padre, y quien lo ejecutó fue el Señor Jesucristo. Y este plan no fue nuevo. Este plan tiene una eternidad completa. Alguien podrá decir: ¿y por qué el Señor se preocupó tanto si estaba sentado en el trono viendo todo lo que sucedía? Por amor. Por amor a una humanidad que sin la ayuda y la misericordia y el amor del Señor jamás hubiese podido alcanzar la salvación. No habría forma. ¿Cómo lo sabe, hermano? Bueno, ¿cuántas veces el ser humano trató de llegar a Dios de la forma en que él creyó? Muchas. Hay 6 dispensaciones. ¿Y qué hubo? Quitó todo aquello que estorbaba y que perturbaba el Evangelio para dar a conocer que no había forma para poder hacerlo. Y la manera en la que el Señor evidenció la forma en la cual iba a llegar era a través de su Hijo Jesucristo. La vida eterna no es algo que usted va a tener, es algo que ya tiene. Hermano, pero ¿y si me muero de la pandemia? Bueno, usted tendrá un leve morir por consecuencia de una pandemia, pero un eterno despertar con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, usted no debe de estar preocupado por la pandemia. Ahora, no con esto digo quítese la mascarilla y haga lo que quiera. No entendamos el libertinaje y la desobediencia como una razón. No es eso.
Lo humano lo hacemos nosotros a través de la mascarilla, lo divino lo hace mi Señor. Entonces, aquí está manifestando eso. Versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A través de esta petición podemos observar que Jesús está dando a conocer cuál fue el propósito de su ministerio en la tierra. Siempre fue glorificar al Padre. Y viene a mi memoria cuando el Señor iba a hacer los milagros y le dijo: Padre, en tu nombre. Y después dijo: dije esto, Señor, no porque no creyera que me oye, sino porque los que están a mi alrededor deben de entender que tú me mandaste. El carácter del Padre estaba representado en su Hijo. Pero la venda religiosa muchas veces no permite ver eso. Y lo pudimos observar a través de esto. ¿Qué otra cosa nos manifiesta? El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no vino a hacer su voluntad. Incluso en sus últimas oraciones, Él le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad del Padre era esa. Porque la gloria siempre tenía que ir dirigida al Padre. Y por lo tanto, Él, incluso al tener una forma humana y despojarse de todo lo que tenía, fue parte de manifestar la voluntad del Padre. Y me ponía a pensar yo en esto y decía: ¿cuántas veces hemos realmente glorificado al Padre nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas? Y me quedé pensando y dije: muy pocas veces. La mayor parte de veces lo hacemos para contristar el Espíritu, porque somos más desobedientes que obedientes. Pero mi Señor, a través de esta oración, estaba mostrando toda la obediencia que había tenido en ese ministerio. Pero luego manifiesta una expresión y dice: he acabado la obra. ¿Cuántos en la congregación podríamos decir que hemos acabado una obra? Muy pocos. Muchos todavía ni siquiera la hemos empezado. Pero mi Señor con toda propiedad estaba diciéndole: he acabado la obra. Pero esto lo estaba haciendo con conocimiento pleno, porque ya había sido finalizada la obra aquí. Todavía no. Pero mi Señor ve las cosas que no han sucedido como si realmente ya pasaron. Para Él el tiempo no es el problema. Por lo tanto, dice: he acabado la obra. ¿Cuál obra, hermano? ¿Cuál obra había terminado? ¿La de hacer milagros? ¿La de haber dejado en evidencia a la clase religiosa que estaban perdidas? No. La obra que había terminado era la redención, el pago por cada uno de los pecados que los seres humanos habíamos cometido en ofensa a Dios Todopoderoso. Un pago que requería un ser eterno. Un pago que requería algo perfecto. Un pago que requería la misericordia del Todopoderoso. Y esto no podía ser de otra manera sino por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte hacia la cual fue dirigida es la que había manifestado como pago por cada una de las deudas. Pero la obra no terminaba ahí.
porque muchos líderes religiosos murieron, pero no pagaron los pecados del mundo. Muchos líderes religiosos murieron, pero ni siquiera de su familia pueden decir que hay seguridad de salvación. Pero mi Señor murió y resucitó. Y cuando resucitó, dio la muestra de que la obra estaba totalmente terminada. Porque hablamos con un Dios vivo, no con un ser muerto. Un Dios que lo entiende todo y que al mismo tiempo entiende cada una de nuestras debilidades. Cuando nosotros vemos que el Señor manifiesta que la gloria es solamente para Él, no debemos olvidar eso. Cuando usted y yo hacemos obras, no es porque seamos buenos, es porque Dios ha puesto en usted ese don para hacerlas. Pero quien debe ser exaltado siempre es Él, no nosotros. Cuando usted va a tomar agua y abre el chorro, yo creo que nunca se ha sentado a decirle gracias, chorrito, porque me diste agua. No, usted no necesita darle gracias al medio. Usted necesita darle gracias al que creó el agua, al que dio la posibilidad de que llegara el agua, al Todopoderoso, porque para Él es la honra, la gloria y el poder desde hoy, siempre. Mi Dios es un Dios celoso. Isaías 42, versículo 8, dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria. Y su Hijo Jesucristo vino a dar a conocer toda esa esencia, pero al mismo tiempo vino a mostrar que su gloria iba a tener características humanas a través de su Hijo Jesucristo. Algunas congregaciones dicen: sí, pero es que Jesucristo sí era un Dios, pero Yahvé era otro Dios. Y de repente surge una fuerza por ahí. Momento. Cuando esas afirmaciones surgen, entonces estas personas están diciendo que son politeístas, porque tienen varios dioses. Pero nosotros entendemos que hay uno nada más, que tiene el poder suficiente para materializarse humanamente y haber venido a esta tierra, pero que la esencia del poder es la manifestación de lo que Él estaba haciendo. No tenemos dos, creemos en un solo Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cuándo lo determina? En los primeros capítulos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. ¿Qué más claro? Trate usted de hablar humanamente sin utilizar un verbo, a ver si se puede entender. Estructuralmente no se puede, porque los verbos son los que indican las acciones, y esto es lo que nos quería dar a conocer ahí. Entonces, mi Señor dice a través de estos dos versículos: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué más claro puede decir mi Señor de dónde venía? ¿A dónde estaba antes? Dice ese versículo: con el Padre. Mi Señor no tiene principio ni tiene fin, y por lo tanto aquí lo podemos ver, y dice: desde antes de la fundación del mundo, Él siempre estuvo ahí y siempre fue manifiesto a lo que el Padre quería dar a conocer. Versículo del 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En estos versículos mi Señor está manifestando la doctrina de la elección. Ninguno de los seres humanos podemos decir que elegimos venir a Dios, ¿no? Nadie de nosotros tenía vida en el ministerio de mi Señor. Él nos buscó, Él nos eligió, pero no una elección al azar, sino una elección por voluntad propia de cada uno de los seres humanos. Y el Señor nos está manifestando a través de estos versículos cómo Él sí vino a manifestar al Padre, cómo Él recibió del Padre un mundo humanamente que requería de la salvación, que urgía de la manera en la cual el Padre iba a obrar para que pudiera realmente recibir la salvación. Y aquí nosotros podemos decir que Jesús le estaba diciendo: he cumplido la misión por la cual vine, pero al mismo tiempo le estaba diciendo: la misión con la cual yo vine fue dar a conocer a mi Padre. Y Él enseñó exactamente eso. Desde el momento en que realizó el primer milagro, lo hizo manifestando la grandeza del Padre. Y en la muerte de la cruz, Él iba todavía a glorificar a su Padre, aún estando tan destrozado como la Biblia lo menciona. Y no contento con ello, vivió preocupado todo el tiempo que estuvo crucificado, a tal punto que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El carácter de Dios no solamente se habló, se demostró a través de las obras que mi Señor estaba realizando. En cada una de las obras, Dios manifestó su amor. Desde el momento en que le dijo al paralítico: ¿quieres? Él estaba mostrando un amor tan grande que no tiene ningún tipo de comparación. Mi Señor le da gracias por lo que le dio. ¿Quiénes son estos? En este contexto, los apóstoles. Pero le dice: han guardado tu palabra. Y algunos dirán: ¿qué es eso de guardado? ¿La agarraron y se la introdujeron en la bolsa? No. En este contexto, la palabra guardado es: han creído tu palabra. Pero los apóstoles tenían problemas, ¿sí? Muchos. Sin embargo, mi Dios era generoso. El Señor Jesús estaba diciendo con mucha generosidad: han creído, porque ya habían sido evidentes las obras que habían hecho. Aún teniendo tantas decepciones los discípulos, mi Señor tenía la certeza de que ellos habían creído. Y ustedes podrán decir: pero fallaron tantas veces, fueron incluso hasta incrédulos, porque cuando el Señor les hablaba, en vez de hacer caso, hacían otra cosa. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que tenemos una viga bien grande en nuestros ojos. No es cierto que el Señor nos ha hablado con mucho más amor a nosotros y aún así seguimos desobedeciéndolo. No es cierto que mi Señor nos ha tratado y nos ha andado, como decimos en nuestro país, chinchoneándonos, y aún así somos tan rebeldes a Él. Pero la obra aquí nos está manifestando que no la estaba poniendo en las manos de sus discípulos, sino en lo que Él iba a hacer en la cruz. Y al igual que todos nosotros no tenemos la posición que ahora ostentamos si no es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es la obra. Usted me podrá decir: sí, pero yo no soy tan malo como la fulana. Mire, perdóneme, pero pecado es pecado.
Pero es que yo solo unas mentiritas así blanquitas. Mentira. Ni blanquitas ni rojas, hermano. Pecado es pecado. Pero es que yo solo dije algo malo de la hermanita, mire, o de la fulana. Es lo mismo. El Señor no hizo una acepción. Pero ¿cómo lo ve mi Señor a usted y a mí? Santos, apartados para Él. Pero no porque nosotros valgamos la pena, sino porque la obra que Él hizo es la que valió la pena por completo. Ellos realmente habían conocido que había salido del Padre, pero habían entendido, porque cuando dejó de hablarles en parábolas les dijo: ahora les voy a mostrar realmente lo que ustedes quieren saber. Y les dijo: voy al Padre. Pero aún así, estos discípulos todavía tenían ciertos niveles de incredulidad, como muchos de nosotros. El Señor nos dice: no te dejaré ni te desampararé, pero de repente algo pasa y es que el Señor me ha abandonado, hermano. No, el Señor no te ha abandonado. Él está ahí siempre. Tú es que estás de espalda a donde Él está. Pero es que mira, hermano, viera qué calvario el que llevo. Mi Señor no te engañó en ningún momento. A sus discípulos, a sus 11 discípulos, a los más amados que compartieron los 3 años con Él, les estaba diciendo: los van a perseguir, no les va a ir nada bien. Y Él no nos engañó, en ninguna parte de su palabra engañó. Pedro, Juan, Pablo, todos sufrieron. Y el sufrimiento no es agradable, obviamente. Pero lo único que nosotros tenemos es el consuelo del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Y el gozo que Él da, aún en medio de las dificultades. Porque si hiciéramos un examen hoy, ¿quién no tiene dolor de algo? Mire, creo que todos saldríamos policiados o con cualquier circunstancia adversa, pero sentimos el gozo de alabar al Señor porque tenemos una oportunidad de un nuevo día, porque Él nos regaló un día más. Mi Señor estaba orando, primero por Él, segundo por sus discípulos y tercero porque el Padre les guardara. Porque ¿qué sería si el Padre no guardase a sus hijos? Si el Padre no protegiese a sus hijos. ¿Qué sería si Dios dejara abiertas las puertas de cualquier circunstancia para que sucediera cualquier cosa? Entonces estaría fallándose a sí mismo. Pero Dios tiene ese cuidado. Él sabía lo que los discípulos iban a enfrentar y por eso estaba orando por ellos, manifestándoles su preocupación y encomendándoles a aquel que podía hacer todo. Algunos dicen: ¿y por qué no oró en el nombre de Jesús? Porque la palabra dice: todo lo que pidieras en mi nombre el Padre lo hará. Porque estaba con ellos. Y vamos a ver más adelante, versículos 9 y 10. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí podemos ver las rogativas que mi Señor hace. Está rogando por ellos. Algunos falsos maestros dicen: ya ven, no rogó por el mundo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, en este contexto su oración estaba dirigida y enfocada al resguardo de sus discípulos para manifestar la expansión y la predicación del Evangelio. Mi Señor vino al mundo y vio la reacción del mundo. Vio la reacción de las personas que no quisieron creer en Él. Como muchos en este tiempo todavía niegan creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Dicen: no, no puede ser.
Pues déjeme decirle que sí, sí puede ser. ¿Por qué no ruega por el mundo? Porque no era el momento oportuno. Mi Señor estaba poniendo en prioridad cada una de las partes de la oración. Y vamos a ver más adelante que el mundo sí es tomado en cuenta. Pero en este contexto no lo estaba haciendo porque Él estaba rogando específicamente por aquellos que le había dado el Padre, los discípulos. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo afirma que ellos creían en Él. Tanto así que los encomienda al Padre y le dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y aquí nos vuelve a mostrar esa unión, esa comunión que había con el Padre. A veces ni siquiera entre los hermanos se puede decir lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque cada quien jala para su propio lado. Pero aquí estábamos viendo la esencia y el carácter del Dios Todopoderoso. Y ratifica a través de este versículo: he sido glorificado en ellos. Cuando ellos hicieron milagros, la gloria siempre fue para el Padre. Cuando ellos enseñaron y hubieron conversiones de 3,000, de 5,000, la honra y la gloria siempre fue para el Padre. Y por eso nosotros cuando nos paramos aquí decimos: no vean al que está hablando, vean la palabra de lo que Dios dice. Porque si nos ven a nosotros, nos van a ver equivocados. Pero mi Dios no se equivocó en ningún momento. Usted me podrá ver miles de defectos, pero encuéntremele uno a lo que Dios hizo en este mundo. No hay. Nosotros no nos presentamos a sí mismos, presentamos al Todopoderoso, al que puede salvar su alma de cualquiera de las circunstancias adversas que Satanás tiene planeado. Nosotros no hablamos de nosotros mismos, hablamos de aquel que hizo la obra de la salvación. Así como Jesucristo reveló al Padre, ahora nosotros revelamos a ese Cristo todopoderoso que hizo la obra y la voluntad del Padre para poder darnos la posición que ahora tenemos. Versículo 11 y 12 les dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En este contexto mi Señor estaba hablando con sus discípulos y estaba dentro del mundo. Pero aunque anduvo en el mundo, no hizo las cosas que el mundo hacía, sino que por el contrario se mantuvo con la plomada bien afinada, de tal manera que hizo la voluntad del Padre. ¿Y por qué está pidiendo el Señor por los discípulos? Porque en el mundo había muchas consecuencias, porque en el mundo todavía hay muchas cosas que pueden desviar la atención del creyente. Y lo mismo sucedía con los discípulos. Tenían muchas cosas por las cuales desviarse, pero el Señor pide específicamente por ellos y dice: porque voy a ti. Ahora ya no iba a estar con sus discípulos y por lo tanto necesita encomendarles. ¿O no es eso lo que nosotros hacemos? Voy a salir, pero a la vecina le encomiendo que me vigile los niños porque no se me vayan a salir. Pues mi Padre Celestial estaba haciendo exactamente lo mismo, encomendando a sus discípulos de tal forma que estos pudieran estar protegidos. Y dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno, para que sean uno en la doctrina, para que ellos entiendan que la doctrina es fundamental. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé.
Y aquí algunas personas dicen, ya ven, ¿quién eligió a Judas? Mi Señor. Pero ya había una profecía que decía que había un hijo de perdición. ¿Qué nos enseña esto? Que no es garantía tener la enseñanza correcta. No es garantía llegar a una iglesia. No es garantía leer la palabra de Dios. No es ninguna garantía hacer milagros. Judas hizo milagros. Anduvo con mi Señor. Mi Señor le tuvo tanta confianza que le entregó la bolsa del dinero. Pero él no creyó. Y la pregunta aquí es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Hemos creído en la obra que Él hizo total y completa a favor nuestro? Porque si no lo hemos creído, hermanos, en vano tenemos mucho tiempo de estar en este lugar. No se trata de venir todos los días o todo culto, sino de haber creído lo que el Señor quería dar a conocer. Mi Señor había ratificado justamente esto. La gente cree que porque es fiel a una iglesia, definitivamente tiene la salvación. El hermano Denis contaba y dijo, 23 años de hacer limpieza de un siervo en la iglesia. Y cuando le dijo, ¿eres salvo? Sí, imagínese cuántas veces he trapeado el piso, pues. ¿Sí? Pero eso no sirve. Hermano, pero yo daba buenas ofrendas. No, eso no salva. Porque si de eso se tratara la salvación, solo los ricos la lograran. Y los que no tenemos, ¿qué hiciéramos? No. Mi Señor no quiso poner obstáculos para que la gente se salvara. Mi Señor quiso facilitar el trabajo. No quiso que usted llevara cargas más que las que tiene. Él dijo, únicamente crean. Crean que yo soy Dios Todopoderoso y que en la muerte de la cruz yo pagué todos los pecados. Mi Señor continúa la oración en el versículo del 13 al 16 y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está manifestando aquí que ya hay un gozo cumplido. Ninguno de estos discípulos tenía los privilegios, ni mucho menos la capacidad para llevar el Evangelio, pero iban a recibir el poder. Y es el poderoso que iba a llegar a morar en ellos quien iba a manifestar esto. Mi Señor se caracteriza por dar a conocer las verdades de tal manera que las podamos entender. Los discípulos no eran parte del mundo, ya habían sido apartados para Dios. Pero eso de ser apartado para Dios no se trata de vestirse de alguna forma, sino de creer, de servir, de entender la palabra y vivirla, para que cuando nosotros la vivamos, la honra y la gloria siempre sea para Él. Aquí nosotros podemos ver que no estaba pidiendo que los aislara. Hay iglesias allá afuera que dicen, usted no es del mundo, usted no se tiene que reunir con el mundo. Pero eso no es cierto. Usted necesita decirle al mundo que hay un Dios todopoderoso que puede salvarle. Es cierto que usted no debe de hacer lo que el mundo hace, porque usted debe de entender que su naturaleza divina lo manda a tener una actitud diferente. Pero el mundo debe saber que existe salvación. El mundo debe saber que aquello distinto, aunque sea mínimo en su vida, es producto del Espíritu Santo que mora en usted. Tal vez no seamos la última Coca-Cola en el desierto, pero sí somos los hijos del Dios Todopoderoso, porque Él nos dio la potestad. Aquí mi Señor les está diciendo, apártalos del mundo. Pero no solamente eso, sino que les dice, versículo 17 al 19,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación no es una obra humana. La santificación es una obra perfecta de Dios Todopoderoso en la cruz. Cuando el Señor le llamó a usted, no le preguntó: ¿has pecado? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? No. Juan nos dice que vino a buscar lo que estaba perdido. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestras circunstancias de la vida. Muchos anduvimos enlodados hasta el cuello, pero el Señor tuvo misericordia. Y así como lo hizo desde el Antiguo Testamento, ha tomado seres humanos que no valían la pena, pero que demostraron a través del poder de Dios hablar de las grandezas que Dios tenía. Los excepcionales no son los seres humanos, sino el poder de Dios hablando a través del ser humano. Aquí mi Señor está pidiéndolo: no solamente los guardes ni los apartes del mal, sino que santifícalos, apártalos, muéstrales que ya son santos. Algunos de nosotros todavía no creemos que somos santos, porque nos lavaron el cerebro que solo aquellos que están pegados en la Iglesia Católica tienen esa característica, ¿no? Esos son muñecos. La santidad es el don que recibimos del Todopoderoso en nuestra vida. Usted me dirá: pero todavía pecamos, ¿sí? Y lejos esté de nosotros decir que no lo hacemos. Cada uno de nosotros es un pecador perdonado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, mi Señor, preocupado no solo por la parte física de los discípulos, está hablando por sus sentimientos, por sus emociones, está orando y está manifestando: Señor, ahora ya terminé la obra, hoy guarda a estos para que la obra que yo inicié continúe siendo manifiesta a través de la palabra. Mi Señor llega hasta este punto en donde les dice: santifícalos en tu verdad. Y alguien podrá decir: ¿y cuál es la verdad? La verdad que nosotros predicamos aquí es que Jesucristo vino en forma de hombre a este mundo. Hizo un ministerio maravilloso ayudando a cuantas personas requerían de su ayuda. Pero no solamente eso, sino que llegó a la cruz injustamente porque Él no pecó en ningún momento. Pero el amor por la humanidad lo hizo aceptar la culpa de todos los pecados del mundo y llegar a una cruz, una muerte que era la peor en ese tiempo. Y cuando lo colgaron en el madero, en la cruz, y derramaron esa sangre preciosa, esa sangre limpió, oiga bien, limpió todos nuestros pecados. Y ahora, cuando nosotros manifestamos nuestra convicción, nuestra doctrina de creer en esa obra perfecta, somos salvos. Mi Señor hizo todo en esa obra, y esa es la verdad que mi Señor está hablando aquí. Y les dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero mi Señor no se quedó en la cruz. Él fue sepultado. Y al tercer día, como decían las Escrituras, fue resucitado para luego ascender al lugar donde había venido. Y nos ha dado maravillosas promesas. Promesas que cada uno de nosotros debe de apropiarse y vivirlas. De tal manera que así como mi Señor estaba orando en comunión al Padre, nosotros ahora podamos entrar triunfantes a la presencia de Dios y decirle: papito, ayúdame. Señor, concédeme lo que yo te pido para honrarte y glorificarte siempre. Él pudo orar en función a sus necesidades, pero también pidió por los demás.
La oración nos muestra que mi Señor no estaba siendo egoísta, porque Él estaba encomendando la oración siempre a glorificar a su Padre. Su obediencia fue esa, su ministerio fue dar a conocer al Dios Todopoderoso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por